capitalista. De todos los inmigrantes y inmigrantes, de los desahuciados, de nuestros mayores, de los parados, etc. Quieren que no gritemos, que no salgamos a las calles, que no nos organicemos. Pretenden que seamos esclavos sumisos del capital. Quieren nos quietos en casa. Desde la Asamblea Popular Mieres en Llucha declarámonos insumisos ante las órdenes represivas, porque entendemos que la desobediencia ante estas leyes injustas y un derecho y un deber son leyes que no nos representan en la mayoría de nosotros, que no nos tienen en cuenta. Somos caballadores orgullosos de serlo, no máquinas al su servicio. Ante esta situación insistimos, no van a ser quienes a cerrarnos la boca, porque hoy y siempre estamos dispuestos a combatir el capital y las injusticias. Alzamos la voz para decir, no a las mordazas, no al fascismo, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Nada, dos o tres cositas sobre esto de la ley Mordaza y todo esto. Bueno, es una estrategia del PP, del Estado, para seguir reprimiendo, para seguir impidiendo las protestas sociales que hay, las protestas sociales y las protestas obreras que hay por la política que llevan de recortes sociales y de recortes de derechos. A partir del 1 de julio entra en vigor no solo la ley Mordaza, entra en vigor también la reforma del Código Penal. Entre las dos son una especie de ley, una especie de leyes hechas a medida para reprimir y represaliar cualquier protesta que haya, cualquier protesta, incluso protestas pacíficas, condenando, bueno, o imputando incluso a los organizadores de protestas pacíficas. Se trata simplemente de que cualquier medida que tome el gobierno no pueda haber ni una sola movilización ni una sola protesta. Bien, el texto es larguísimo, no vamos a decir aquí qué casos hay penales y qué consecuencias tiene, porque cualquier cosa que queráis hacer puede ser penalizada incluso con años de cárcel. Vale. Entonces, aquí sobre esto había que, no digo ahora, ¿no?, pero sí había que pensar en una cosa, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer en el futuro? Tenemos que reflexionar un poco sobre qué riesgos estamos dispuestos y dispuestas a asumir para seguir movilizando, y otra, cómo van a ser nuestras movilizaciones en el futuro con esta ley, ¿no? Alguno, así un poco de broma, ayer nos decía que hace muchos años, cuando vivía Franco, no se podía tampoco hacer absolutamente nada, todo estaba prohibido y sin embargo las cosas se hacían. Y va a haber que volver otra vez a hacer ciertas cosas que se hacían un poco a cara descubierta y que se hacían un poco con cierta tranquilidad, a ponerse en plan de que hay que hacerlo con mucha más prudencia y con mucho más estrategia. Pero hay que seguir haciéndolas, hay que seguir movilizando hasta que echemos a este Estado capitalista y a este sistema capitalista.